Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Costa Rica, Argentina, América Latina. Conectamos las voces que mueven al continente. Los legisladores de América Latina se encuentran en el segmento de entrevistas. Entre parlamentos. Entre parlamentos. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Entre Parlamentos, este espacio de diálogo con los diputados y senadores de los parlamentos de la región, en donde hacemos un análisis de los temas de interés de cada uno de los países. Queremos agradecer en este momento, ya está con nosotros conectado, el diputado de México, Diego Garrido, con quien vamos a hacer un análisis. ¿Cómo está? Bienvenido a este espacio. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias. Un tema que es común para la región es la inseguridad, la presencia del narcotráfico, del crimen organizado. En el caso de nuestro país, de Ecuador, se ha declarado a varias bandas del crimen organizado como terroristas, una situación que no es ajena también para México. Una de las alternativas que se pueda analizar tal vez desde los parlamentos, una ley o leyes transfronterizas, transnacionales, ¿sería parte de una solución para la región, diputado? Sin duda alguna, la cooperación internacional para el combate del crimen organizado es una tarea que el Estado debería de estar encabezando. Lamentablemente, en México no se está combatiendo directamente al crimen e incluso ha habido señalamientos internacionales de parte de la Casa Blanca, por ejemplo, que ha señalado que el gobierno de México tiene nexos con el crimen organizado. Lo ha tachado incluso de un narcoestado, lo cual nos preocupa sobremanera a los mexicanos porque el hecho de que la política pública del gobierno de Morena, que es el partido que gobierna en México, haya sido encaminado hacia el abrazo a los delincuentes y no en combatirlos directamente, es lo que realmente preocupa para todos. ¿Cuál ha sido el lema del expresidente y de la actual presidenta? Ha sido abrazos y no balazos para el crimen organizado, y eso evidentemente nos deja desamparados a los mexicanos, a los ciudadanos que queremos vivir en paz y tranquilos y no con esta alta violencia que tenemos en México. Ni más ni menos, el pasado gobierno dejó 200,000 muertes por asesinatos dolosos, víctimas todos del crimen organizado. ¿Y cómo se logra superar una situación así cuando la denuncia está encaminada a quien gobierna el país, que en este caso es una mujer? Discúlpame, se fue un poquito el audio. Le preguntaba, diputado, que cómo se puede superar una situación así cuando hay una disposición directa respecto a las investigaciones, pero sobre todo una acusación para quien es la máxima autoridad del país. Bueno, pues nosotros hemos señalado en diversas ocasiones cómo se han coludido algunos funcionarios con el llamado huachicol fiscal, que es una forma en cómo no solamente han sacado el petróleo de los ductos, sino ahora una maquinaria que significa un desfalco en materia de impuestos gravísimo de más de 600,000 millones de pesos en solo un año al gobierno mexicano, con la colusión de servidores públicos que va desde altos mandos de la Marina con familiares del expresidente de la República, que fue López Obrador, y sus hijos están involucrados en esta red de huachicol fiscal. E incluso el líder de la bancada del Senado en México, que es Adán Augusto López, el senador que coordina a los senadores del oficialismo, la bancada mayoritaria en ese Senado, ha sido vinculado porque su jefe de policía, cuando fue gobernador del estado de Tabasco, fue quien creó una red que se le llamó La Barredora, una célula narcotraficante que se dedicaba no solamente al tráfico de estupefacientes, sino también a este llamado huachicol, que es extraer el combustible de forma ilegal y también hacerlo con una maniobra fiscal que significa un desfalco multimillonario para el Estado mexicano. Diputado, lo que entendemos entonces es que no hay ningún interés, sobre todo de las grandes autoridades, de evitar lo que ahora mismo sucede en México, que está vinculado con estos grupos del crimen organizado. Lamentablemente no vemos voluntad de atacar directamente el crimen organizado por parte de este gobierno morenista. La oposición del cual nosotros representamos, que es el Partido de Acción Nacional, hemos señalado en todas las instancias, no solamente en la Cámara de Diputados, en el Senado, sino incluso ante las fiscalías respectivas. Pero da la casualidad que las fiscalías también están imputadas por este mismo grupo político en el poder. Y de esta forma, pues se genera impunidad y de esta forma, lamentablemente en México no pasa nada.
no hay aprehensiones, no hay detenciones y los pocos que llegan a ser detenidos, pues salen inmediatamente por esta complicidad que hay de las autoridades del gobierno del Estado mexicano, encabezado por este grupo político de Morena, con los criminales de alto rango. Entonces, lamentablemente no tenemos alguna acción en concreto en contra de ellos. Hemos acudido a las instancias internacionales también, a la OEA, hemos acudido a denunciar también ante las instancias del gobierno de Estados Unidos, de las fiscalías norteamericanas, a ver si ya también ellos ayudan incluso a detener a estos altos funcionarios políticos morenistas que están involucrados con el crimen organizado. ¿Y cómo se puede hacer desde el legislativo? ¿Qué papel juega ahí el legislativo para tratar de ayudar y encaminar que primero la impunidad no impere en México, sobre todo no proteja a estos grupos políticos que estarían detrás de mantener este crimen organizado? Tal vez es cuestión de más legislación o de qué. Pues mira, en un tema ya tenemos la legislación hecha para que las fiscalías se supone que deben ser autónomas, pero como las fiscalías a los fiscales los nombran el Senado por el orden federal y los congresos por el orden local, los congresos locales, entonces cuando ellos tienen mayorías parlamentarias de su mismo grupo político, pues ponen a sus amigos. Entonces ahí es el círculo vicioso de impunidad que está imperando en nuestra legislación, en nuestro país, a pesar de que la legislación ya establece que las fiscalías deberían de ser autónomas, independientes, para hacer, obviamente, una investigación debida y no, por el otro lado, ocuparlas incluso como un brazo persecutor de los opositores. Estamos lamentablemente en una ruta en México que está empoderando a un solo partido político y está generando unas vías de autoritarismo y de impunidad y de colusión de estos políticos por el crimen organizado. ¿Y por qué usted ve que la ciudadanía todavía sigue apoyando a esta organización política? Los cuestionamientos vienen desde Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, su coidearia es quien asumió la presidencia. Lamentablemente tiene una maquinaria electoral que le genera mucho apoyo, mucho pues, dinero público que se reparte hacia la población, le llaman ellos ayudas sociales, son programas sociales que realmente les dan una tarjeta y en esa tarjeta les depositan dinero a la gente. Y de esta forma ellos amenazan al pueblo, a la gente, diciéndoles, si no votas por este partido, por este gobierno, te vamos a quitar ese apoyo, ese recurso que te depositaba en tu tarjetita. Y la gente, ante la amenaza, pues emite un voto coaccionado, un voto con miedo, y eso es lo que los ha mantenido a ellos en el poder, lamentablemente, en las últimas elecciones. Además de esa amenaza, pues es evidentemente también la compra del voto que han tenido, que lo hemos denunciado, documentado, y lamentablemente no ha pasado nada. Diputado Garrido, y en este momento, tal vez como una forma de respaldo a lo que pasa en México, lo que pasa en otros países de la región, es empezar a unirse como parlamentos, como estados, ¿es una de las soluciones, una de las salidas? Me parece que sí tenemos que hacer ese esfuerzo de parlamentos internacionales, una gran sociedad de partidos, de representantes populares, de legisladores que estamos señalando la corrupción, la impunidad, el autoritarismo y cómo se están coartando libertades en todas las latitudes de Latinoamérica, y el hecho de que hoy estén invitándome para participar en este esfuerzo interparlamentario de la región latinoamericana me parece algo muy positivo para efecto de que todos nos unamos en contra de estos flagelos que afectan a nuestros pueblos y sobre todo cuando como hemisferio tenemos que también ponernos todos de acuerdo, levantar la voz para evitar que se generen más gobiernos autoritarios y que pues han tenido lastimosas consecuencias como en Nicaragua, como en Venezuela, como en Cuba, y no podemos permitir que esa ruta comunista, esa ruta de coartar libertades siga creciendo en Latinoamérica. Tienen un objetivo, tienen una visión y al menos los gobiernos que en este momento no coinciden, no comparten el criterio de los gobiernos que usted acaba de mencionar, tienen ese objetivo, pero no han hecho nada o aparentemente no han empezado esos diálogos, diputado. Pues sí, mira, me parece que trae toda una ruta que se deriva desde la política pública que han generado todos aquellos gobiernos autoritarios como los que te mencioné, en donde van quitando libertades, en donde van coartando democracias, en donde van
oprimiendo a la oposición, en donde se va empoderando el gobierno y de esta forma van generando estos sistemas autoritarios. Pero justamente los partidos que buscamos la libertad, los partidos que siempre luchamos por la defensa de estas libertades, somos los que nos tenemos que unir en esta gran alianza internacional, me parece, para seguir luchando por la defensa de nuestros pueblos. Diputado, ¿hacer política en México sigue siendo una decisión peligrosa? Lamentablemente sí, en virtud de que el gobierno es persecutor, en virtud de que el gobierno busca coartar a la oposición en sus libertades. Lamentablemente hemos tenido casos en donde, por ejemplo, en la Ciudad de México, algunos actores políticos de oposición a nuestro candidato a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México se le inventaron delitos, se le inventaron literalmente, lo acusaron en papel como secuestrador para efecto de que con esa acusación penal pudieran intervenir su teléfono, pudieran tener su geolocalización, cuando él evidentemente no había cometido ningún delito, y él cuando se ampara y otros actores más, se descubre cómo estaban siendo intervenidos en sus teléfonos y en su geolocalización. No solamente él, cerca de 10 actores políticos, candidatos, alcaldes y diputados fueron intervenidos de esa manera, utilizando al propio gobierno, el aparato gubernamental, para espiar a los opositores. Si me preguntas si es peligroso, este ejemplo clarifica perfectamente cómo en la Ciudad de México y en todo México sí es peligroso enfrentarse como opositor al autoritarismo. ¿Y esto en qué quedó? ¿Hubo un resultado o ha sido como en otros casos que la justicia se inclina por quien tiene el poder? Mira, normalmente sí se están inclinando quien tiene el poder, lamentablemente, pero esta lucha de la oposición por las libertades, insisto, tiene que ser constante y tenemos que seguir todos unidos para lograr esta autonomía de las fiscalías, para lograr estas libertades y que el voto cuente y cuente bien y no se cometan fraudes electorales. Diputado, usted ha pintado un escenario muy complicado el que vive en México. ¿Cómo se protege a la ciudadanía en este momento? La ciudadanía, nosotros insistimos en que se encuentra desamparada, ¿no? Hay altísimos niveles de inseguridad, hay altísimas estadísticas en materia de asesinatos dolosos. Realmente estamos en una crisis de seguridad en México, en la Ciudad de México, e incluso, te doy un ejemplo también, 2 de los colaboradores más cercanos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México fueron asesinados hace un par de meses, impunemente, en pleno mediodía, frente a todo el mundo en una avenida principal, y eso da cuenta de cómo ni siquiera los funcionarios públicos del propio gobierno, que están muy cercanos a la jefa de gobierno, pues, tienen esa seguridad de salir a la calle. Si a ellos, altos funcionarios, les pasa eso, pues la ciudadanía también está desamparada. Mientras no termine este gobierno, ¿no hay posibilidad de cambio, diputado? Yo creo que sí, puede haber un despertar ciudadano. Ya ha habido despertar ciudadano. En el año 2000 hubo un gran despertar ciudadano en contra de un régimen autoritario que representaba un solo partido, una hegemonía política, y despertar ciudadano con la aduana del 2027, que tendremos elecciones intermedias para ver la nueva configuración de los congresos federales y locales, y me parece que ahí va a ser muy importante que ante el hartazgo de la sociedad, ante el hartazgo de los mexicanos, pueda haber un despertar para efecto de quitarles las mayorías calificadas que tiene el oficialismo en los congresos, y de ahí ir construyendo la ruta de alternancia para la presidencial de 2030. Diputado, ha sido muy clara esa explicación. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho sus órdenes. Muchísimas gracias. Queremos agradecer al diputado Diego Garrido, diputado de México, con quien hemos hablado acerca de la situación que vive México, algo que se proyecta en otras naciones de nuestra región. Por supuesto, usted lo sigue a través de la señal de TVL y la radio de la Asamblea Nacional en Entre Parlamentos. Con nosotros será hasta una siguiente entrega. Conectamos las voces que mueven al continente. Entre Parlamentos. Entre Parlamentos.